Queremos recordarte que puedes oír las conferencias más adelante en semillamexico.com. Pero terminamos nuestra conferencia de hombres 2020, Elías Fuego del Cielo, con el último tema, Llevado al Cielo, y nos acompaña el pastor Isaac Espinosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la última conferencia del retiro de varones de este 2020, Elías, Fuego del Cielo. Me toca ya predicar hacia el final, si no es que pues el último momento de Elías en esta tierra, ¿no? En este lapso. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y ponemos este tiempo en manos de Dios y revisamos esta porción en su palabra y este momento de Elías, ¿ok? Entonces, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que por favor nos bendigas, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra, que bendigas el mensaje de tu palabra, Señor, que bendigas este momento, Señor, y que lo que esté escrito en tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y transformarlo y darnos un camino, Señor. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, danos tu Espíritu Santo. Amén. A mí me tocó la conferencia que se llama Llevado al Cielo. Elías termina su ministerio siendo literalmente arrebatado de la tierra para ser transportado directamente al cielo. Una cosa muy inusual, que hacia el final de la conferencia vamos a un poco platicar por qué habrá sucedido esto, ¿no? Al final de esta prédica. Y simplemente quiero que abramos nuestras Biblias, si me acompañas, en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 1. Segundo de Reyes 2:1. Dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, que este primer versículo es muy interesante porque dice: cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ¿ok? Entonces aquí como que nos da un super spoiler, ¿no? De cómo va a acabar el asunto. El spoiler es de que Elías va a ser llevado al cielo. Y de alguna manera Dios se lo comunicó a Elías y Elías lo sabía, ¿ok? Entonces, a manera de este estudio, una de las cosas que es bueno que nosotros tengamos en cuenta es que Dios quiere que sepamos nosotros que pues un día Dios nos va a recoger de esta tierra, ¿ok? Entonces, es muy interesante que en este momento Elías sabe que va a ser arrebatado y va a ser llevado al cielo, ¿ok? Entonces, primer punto de esta conferencia podríamos anotarlo algo así como llevado al cielo o llamados a irnos con Él, ¿no? Necesitamos saber que nosotros también vamos a morir. Esta es una idea que es muy potente en la vida de cualquier persona. Es muy potente. De hecho, incluso antes los antiguos pensaban que había dos grandes motores en el ser humano, por así decirlo, ¿no? Eros y Thanatos, le decían así, ¿no? Eros significa el amor, ¿no? Y Thanatos tiene que ver con la muerte. Entonces, uno de los grandes motores que al ser humano mueve es pues la muerte. ¿En qué sentido? Incluso el temor a morir es uno de los grandes motores por lo cual hacemos las cosas, ¿no? Sin embargo, el ser humano es muy dado a olvidarse del día de su muerte. Una de las cosas que yo les comentaba en evangelismo es que cuando tú les predicas a las personas de qué crees que va a pasar en el día de tu muerte, pues la gente medio se atemoriza un poco y ya, pero realmente a las personas no les gusta estar pensando en el día de su muerte. Piensan que son pensamientos demasiado negativos y prefieren apartarlos de su mente, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente vive
evadiendo la realidad de que un día va a morir. Tú les hablas del día de su muerte y es una plática incómoda. A la gente no le gusta ni siquiera pensar en que van a morir. Sin embargo, creo que el cristiano está llamado a vivir constantemente con ese día en la mente, ¿no? Con el día en el que nos reunamos con el Señor, en el día en que vamos a morir. Había, no me acuerdo, un predicador que tenía una frase muy bella que decía: realmente solo existen 2 días, este día y aquel día, haciendo referencia en el día en que nos vamos a morir. Y es que todos estamos caminando hacia la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, ¿no? De una u otra manera, o por lo menos, ¿no? También, no sé, conocemos un poco la doctrina del rapto, ¿no? Que en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros, puesto que no hay nada que lo detenga, ¿no? En cualquier momento puede regresar por nosotros. Pero bueno, el proceso natural, eso le va a pasar a una sola generación, ¿no? Creemos que puede ser la nuestra, sí. Pero quiero decir, el proceso natural para reunirnos con el Señor es la muerte. Y ante eso todos vamos hacia allá. Todos caminamos hacia el día de nuestra muerte. Y es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, ¿ok? Es muy importante que el cristiano tenga la idea de la muerte en su mente, porque eso nos hace atesorar lo que realmente vale la pena y desechar lo que no vale la pena. Había una frase muy bonita que dice algo así como que la vida es lo suficientemente larga, ¿verdad?, como para darnos cuenta que las cosas banales no sacian el alma. La vida es lo suficientemente larga para darnos cuenta que las banalidades no sacian ni satisfacen el alma. Pero también es lo suficientemente corta para apreciar las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, creo que el que vivamos entendiendo que vamos a morir hace que abracemos las cosas que realmente valen la pena, ¿ok? Si nosotros perdemos de vista que vamos a morir, puede ser que nuestra vida se vaya en muchas banalidades, ¿no? Y me encanta. ¿Por qué te digo todo esto? Porque aquí Elías está recibiendo la noticia de que va a morir. Y la pregunta sería, si yo te dijera a ti, o si tuvieras una revelación de Dios, o ya sabes, que tengas una enfermedad terminal, ¿no? Y de pronto te dicen, tienes tanto tiempo de vida, las cosas cobrarían otro sentido. Las cosas a las que le das valor tendrían otro valor, probablemente, ¿no? Y las cosas realmente valiosas las atesorarías, ¿no? Invertirías tu tiempo, el poco tiempo que te queda, lo invertirías de una manera... de una muy buena manera. No estarías perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que es lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, creo que nosotros debemos caminar hacia el sentimiento que Pablo muestra en Filipenses capítulo 1, ¿no? En Filipenses, déjame te lo leo rápidamente. Capítulo 1 dice... versículo 21, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, yo sé que a muchos de nosotros, ¿no?, todavía como que lidiamos con esta parte de, no manches, me voy a morir, y como que no queremos morir. Es muy natural no querer morir. Lo voy a repetir, es muy natural no querer morir, es muy natural. Pero anhelar ver a Jesús es muy divino, ¿ok? Es muy parte de nuestra nueva naturaleza divina, anhelar querer ver a Jesús. Entonces, yo sé que naturalmente decimos, no manches, no me quiero morir, ¿no? Pero Pablo decía, yo ya me quiero ir con él. Dice, ¿por qué dice ahí? De hecho dice el siguiente versículo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo decía, prefiero morirme porque es muchísimo mejor. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que caminar y madurar, tal vez podría ser la palabra, madurar hacia esta fe. Una fe que no le dé miedo morir y una fe que anhele ver a Cristo.
¿ok? Insisto, no es una cosa natural, es algo que tiene que dar un fruto en el cristiano. Es algo, no te estoy diciendo que ahorita, hey, yo ya me quiero morir, ¿no? O sea, pues sí, da ñáñaras, ¿no? Da cosita, pues pensar cómo va a ser y todo este rollo. Pero yo sí creo que Dios nos invita a madurar nuestra fe y anhelar, ¿no? Y anhelar ese momento. O sea, dice la Biblia, en los Salmos dice que Dios anhela la muerte de sus santos, ¿no? Las estima. Yo creo que Él ya quiere abrazarnos, no sé, Él quiere estar con nosotros, nos ama, que quiere quitar todo el pecado, todo y poder estar en su presencia. Él desea eso, nos tiene aquí, como dice Pablo en Filipenses, porque hay un propósito para la obra de Cristo en la tierra. Seguimos en este mundo porque hay un propósito para la obra de Cristo en la tierra. Pero si fuera por Él, yo creo, en este sentido, Dios ya anhela que estemos con nosotros y creo que estar con nosotros, y creo que nuestro camino hacia la madurez es eso, ¿no? Anhelar estar con Él. Ahora, como diría el pastor Ibert Cruz, ¿verdad? Los achaques son una bendición de Dios porque nos ayuda al proceso de aceptar que vamos a partir de este mundo, ¿ok? Ya los achaques es decir, Dios, ya llévame, ya no aguanto más. Pues es la verdad. Los achaques y los dolores del cuerpo incluso nos ayudan a anhelar mejor el estar con Él. Es como cuando, no sé, ya estoy viajándome, pero como pues, Dios retiró el árbol de la vida para que no vivamos en pecado toda la eternidad, ¿no? Dice ahí en Génesis, al principio de Génesis, dice, retiró el árbol de la vida para que no vivamos toda una eternidad en pecado, con dolor, con tristeza, frustraciones, miedos, ¿no? Entonces todo esto ayuda a desear. Entonces, solamente como primer punto, tener en el radar el día de nuestra muerte. No creer que no podemos morir en cualquier momento, ¿no? De hecho, dice el Salmo 90:12 que Dios debe pedirle a Dios, que nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para poder vivir y contar nuestros días, ¿no? Contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro modo de vivir. E incluso Santiago 4, ¿no? En el versículo 13 en adelante, dice que no debemos nosotros ser orgullosos como para creer que tenemos los días comprados, ¿verdad? Sino que en cualquier momento podemos morir. Y es algo que creo que como cristianos no podemos perder de vista. Que en cualquier momento podemos morir, ¿ok? Que en cualquier momento podemos morir y en cualquier momento, y que creo que ese momento de la muerte debe ser un anhelo en nosotros, ¿no? Pero creo que ese momento de morir, esa noción de que vamos a morir, tiene que ayudarnos a vivir nuestros días en este mundo, ¿ok? Ese es el punto. En cualquier momento podemos morir. No está mal, está bien. Pero nosotros tenemos que, a la luz de ese conocimiento, aprender a vivir en este mundo. Entonces, creo que un poco lo que vamos a hablar a continuación, en base creo que un poco a lo que dice el texto o lo que quiero compartir con ustedes, es que Dios quiere que dejemos un linaje, que sea un linaje espiritual y que sea un linaje eterno, ¿ok? Creo que es un poco lo que vamos a ver. Creo que el sentido de trascendencia en el ser humano es muy importante, ¿ok? Dice Eclesiastes 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón de las personas. Entonces, en nuestro corazón existe esto, la idea, la noción, la eternidad, saber que hay algo más allá. Y es muy importante en el ser humano la idea de trascendencia. Ustedes, tal vez, pues no sé, he dado mi testimonio, ¿no? Y les he contado algunas veces que pues yo estudié artes visuales, ¿no? Y siempre he sido medio azotado, ¿verdad? O sea, tal vez sería la palabra, medio azotado y medio viajado, y en una época en donde estaba, antes de incluso empezar a estudiar la universidad, la carrera de artes visuales, ¿no? Yo estudiaba la carrera de artes visuales, quiero decir, siempre he sido medio azotado, medio bohemio, ¿no? ¿Qué es que? No tanto. Azotado sí. Pero yo me acuerdo que hubo un momento en donde estaba buscando, como cualquier joven, empleo, y me pedían llenar solicitudes de empleo.
ya hay una pregunta que siempre se me hacía así como de, ¿qué hace esta pregunta en una solicitud de empleo? No sé si te has preguntado la misma, es la de, ¿cuál es su meta en la vida? Es como de, yo nomás quiero ver si me deja ser mesero y ya, no me estás preguntando esas cosas, ¿no? ¿Cuál es su meta en la vida? Pero te digo que yo era azotado, ¿y sabes qué escribía? Te digo que yo quería ser artista, ¿no? Y yo escribía que mi nombre sea recordado en los libros de historia del arte. Así ponía yo en una solicitud de empleo. Nunca me daban los empleos, no sé por qué. No sé si era por ese tipo de respuestas que daba, pero yo decía eso, que mi nombre sea recordado en los libros de arte. Aunque sea el de arte mexicano o lo que sea, ¿no? Según yo iba a ser así, ¡pum! Pero es que ¿a mí para qué me servía? Y si yo me ponía a pensar, ¿y de qué me sirve si voy a estar muerto? ¿Sabes? Como la idea del artista azotado de Van Gogh, ¿no? Van Gogh es el máximo del sufrimiento de un artista, ¿no? Del artista azotado. O sea, es que se muere pobre, pero que después sus obras valen millones de pesos y de dólares, ¿no? Entonces como que es el consuelo de los artistas así como mediocres, ¿no? Así de, bueno, pues cabe todavía la posibilidad de que cuando me muera sea famoso y mis obras valgan muchísimo. Ajá, pero ¿para qué? ¿De qué a mí me serviría si yo estoy muerto, ¿no? Sin embargo, en el ser humano está ese sentido de deseo de trascender. Insisto, hay eternidad en nuestro corazón. Sabemos que no todo se queda acá. Y es cierto. No sé, mi papá no es creyente, por ejemplo, ¿no? Mi papá no es creyente. Y según él, luego en sus pláticas, lo voy a balconear aquí, a ver, no sé si me vea en la conferencia, pero lo voy a balconear. También está también está un poquito, también tiene como decir, unas ideas muy, muy, que se proyectan al infinito y más allá, por así decirlo, ¿no? Y luego platicamos y un saludo a mi papá, lo quiero mucho, pero luego platicamos y alguna vez me dijo, no, es que la vida eterna, mi vida eterna eres tú. Y yo me quedé así como yo. Ajá, o sea, yo continúo viviendo en ti. Y después en tus hijos, y en tus hijos, y así. Yo me quedé así como de, ok, estoy entendiendo. Sí entiendo el concepto, pero creo que está un poquito zafado, ¿no? Como que... Pero lo que quiero explicarles con esto de mi papá es que sí hay un sentido de trascendencia. Y además, sospecho que es mucho más en los hombres que en las mujeres. No sé por qué lo sospecho, tal vez no. Pero este deseo de dejar marca y dejar huella, ¿verdad? Es muy del hombre, querer dejar marca, querer dejar huella, dejar un linaje. Y ¿sabes qué? Es bueno dejar un linaje, es bueno dejar algo. Y creo que la historia de Elías nos narra un poco al respecto. El deseo de trascendencia, de dejar linaje. Escucha, vamos allá otra vez a la historia de Elías. Dije Eliseo, ya ni sé qué dije, pero Elías. Es que sucede que Elías, y esto es muy importante, tomó a un discípulo de profeta llamado Eliseo, un peloncito, que no me oiga porque igual estoy en el monte, igual y me salen unos osos aquí, ¿verdad? Pero tomó a un discípulo llamado Eliseo. Y dice entonces, dice ahí, aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Es muy interesante que cuando quiso, pues qué no, si Dios quería lo podía hacer en un instante, pero por algo no lo hizo. Entonces, Elías venía con Eliseo, su discípulo, de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate, ¿no? Y aquí parecía que es, quédate en casa. Bueno, ahorita sí en la pandemia y todo quédate en casa, pero en ese momento también como que se le aplicó, quédate en casa, ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Como que más profetas le decían, oye, ya
se nota que, o sea, como que hay una revelación, así, como hay una revelación del dominio público, ¿no? Como que llegó al comunicado de profetas, algo así, no sé cómo sabían, pero era evidente entre los profetas que Eliseo ya iba a ser transportado, ¿ok? Y entonces, digo que Elías iba a ser transportado, perdón, es que, pues empiezan los dos con Elís. No, con Elí nada más, pero pues, se me cuatrapea a mí el disco duro, el RAM, ¿no? Entonces, Eliseo, Elías, no sé qué. Pero bueno, el caso es que Eliseo les dice, sí, ya lo sé, ya cállense, ¿no? Es raro, porque hay muchos misterios en este relato. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Otra vez, te digo que hasta suena como a la situación, quédate en casa, ¿no? Hashtag quédate en casa, Eliseo. Le dice, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y bebe tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, ya lo sé, cállense, ¿no? Callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se separaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Entonces, hay unas cuantas frases que en esta porción se repiten. La de quédate y la de no te dejaré. Entonces, creo que es muy importante que podamos, no sé, yo mientras leía esto veo que hay una tensión entre una persona que se quiere ir, digámoslo así, para que se lo lleve Dios, y una persona que dice, no te voy a dejar solo en ese momento. ¿Ok? Hay mucho misterio alrededor de esto y podríamos entender que Eliseo sabe que se lo va a llevar y quería esta última bendición. Quería, como que parecía, hay algunos otros comentarios que dicen que Elías estaba probando a Eliseo si realmente era capaz de estar con él hasta el final, ¿no? Y recibir, porque vamos a ver que Eliseo va a pedir una petición, que es el poder del Espíritu de Dios, y lo recibe hasta el final de los momentos. Hay toda una tensión y podríamos realmente hacer un estudio muy valioso, y te recomiendo que lo hagas después, un estudio muy valioso sobre Eliseo y su tenacidad a recibir la bendición, por así decirlo. Pero en esta porción, y hablando sobre todo de Eliseo, y hablando en las situaciones y en los momentos que incluso podríamos estar viviendo por todo esto de la pandemia y todo esto, me encanta que hay una persona que dice, yo no te voy a dejar en el día y en la hora de tu muerte, ¿no? Pareciera que es o sea, me llegaba mucho la imagen de una persona, ya no te molestes más en mí, yo ya me voy. Y otra persona que dice, yo no te voy a dejar. Una fidelidad, una tensión entre un hombre que dice, déjame, voy a morir ya. Y no, y el otro decía, no, yo me voy a quedar contigo hasta el día que te mueras. Y la pregunta que surge es, hey, ¿tú tienes a alguien que pueda estar contigo en los últimos minutos de tu vida? ¿Quién será? ¿Quién va a ser esa persona que va a sostener tu mano cuando estés a punto de morir? ¿Has pensado en eso? Jaime Foot decía algo bien interesante alguna vez, el pastor de Semilla Cuernavaca. Al final, ya no sucede tanto, ¿no? Pero sigue pasando, y yo por ejemplo vivo ahí en un lugar donde hay muy cerca un panteón, y luego de las velatorias se hace una procesión cargando un ataúd, y este pastor Jaime Foot decía, se necesitan 6 personas para cargar tu ataúd. ¿Has pensado quiénes van a ser quien van a cargar tu cuerpo para llevarte al panteón? Y te invito a que pienses en esta hora eso. ¿Quiénes van a quedar
que van a cargar tu ataúd hacia el final? ¿Quién va a ser esa persona que al final de tus días va a estar sosteniendo tu mano? Y la pregunta es, ¿va a haber alguien en ese momento? Alguien que diga, yo no me voy a ir de tu lado, aunque me lo pidas. Alguien tan fiel, alguien que refleje el amor de Jesús, tan fiel Jesús que dice, yo no me voy de tu lado, aun cuando fallaste, voy a estar contigo. En ese sentido, necesitas un linaje. Eliseo invirtió en una persona que al final deseó estar con él, pese a lo que sea. Tú dirás, bueno, es que tenía unas intenciones, tenía otras intenciones. Podemos estudiar bien que lo que quería Eliseo, en el mejor de los casos, lo podía obtener, y lo iba a obtener, y probablemente sabía que lo iba a obtener, sin ni siquiera pasar por esta etapa. ¿Ok? Entonces, podemos entender que sí, efectivamente, Eliseo, y eso, no sé, luego lo podemos estudiar un poco más, pero Eliseo quería estar con su padre espiritual al final de sus días. La pregunta es, ¿hay alguien que va a pasar eso contigo? ¿No? Porque Elías fue un gran profeta, lo hemos estado viendo este fin de semana, era un gran profeta, hizo descender fuego del cielo, y no una, sino 2, 3, 4 veces, no, 3 veces, ¿no? Hizo que se secara, los cielos se secaran, ¿no? Hizo grandes portentos. Pero ¿de qué le hubiera servido si no hubiera nadie a quien pasarle la estafeta? La pregunta es lo mismo, ¿de qué te serviría a ti todos tus logros y morir solo? No sé, ¿de qué te servirían todos tus logros? Sean muchos o sean pocos. Sea construir un emporio empresarial o sea construir una casita de adobe. ¿De qué te serviría si mueres solo? Entonces, date cuenta del linaje que debes construir. Sí, no mueras solo. Invierte en la gente. Invierte en las personas. Y aquí nos habla mucho, ¿sabes de qué? Yo creo personalmente de la familia. Este amor, o sea, no necesitas una familia, quiero decir, puedes ir a un orfanato, invierte en las personas, puedes ayudar a demás personas, puedes ir a asilos, puedes invertir tu vida en las demás personas. Recuerda, o sea, estamos hechos para invertir nuestra vida en los demás, como Jesús la invirtió en ti, ¿no? En mí, en nosotros, en la humanidad. Así nosotros estamos diseñados para lo mismo. Pero creo que la familia es una gran herramienta en este sentido. Es la primera línea de batalla de lo que es un linaje, ¿no? Al final tus hijos van a estar ahí. ¿Estás invirtiendo en ellos para que estén contigo? ¿Para que estén contigo al final de tus días? Es algo importante, bro. Y quiero decir, tal vez falte tiempo, que no es bueno pensar que falta mucho tiempo. Insisto, en cualquier momento podemos morir. Pero tal vez sí falta tiempo. Pero insisto, pensar en esto que te estoy poniendo ahorita en la cabeza, en estos pensamientos, sirven no para el día de tu muerte, sino para empezar a vivir ahora. Quiero decirte una cosa. ¿Tu esposa va a estar ahí en el día de tu muerte? Aquí está hablando de una fidelidad hasta la muerte. Y solamente quiero decirte que si tú te casaste, un día le prometiste a tu esposa no irte jamás y estar ahí para el día de su muerte. Eso es muy valioso. No rompas esa promesa por nada del mundo, ¿ok? Prometiste, lo voy a repetir, prometiste estar ahí hasta el día que la muerte los separara. Es muy valioso. Es un linaje que trasciende. No lo eches por tierra ni lo avientes al basurero. ¿Ok? Invierte en tus hijos. Invierte en tu esposa. Es muy probablemente los que van a estar ahí al final de tus días. De nada va a servir todo lo que hayas hecho si mueres solo.
Ok. Entonces, ¿pero qué tipo de linaje estoy construyendo en las personas? Vamos a seguir leyendo. Entonces ya pasó este milagro de que se abre el río y todo este asunto. Y dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, ahora sí, como esta bendición, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Me voy a acotar a simplemente hablar a que el deseo de Eliseo era un deseo espiritual. Básicamente es, yo quiero seguir tus pisadas. Bro, trascendencia, ¿ves? Trascendencia. Que alguien en el día de tu muerte te diga, yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero vivir como tú vivías. Yo quiero hacer lo que tú hacías. Interesante, ¿no? Y creo yo que dice algo muy interesante aquí. Eliseo dice, Elías, le responde, cosa difícil has pedido. Y otra vez, hay mucho que estudiar al respecto, pero quiero acotarlo con respecto al mensaje. Es algo que Elías no podía hacer. Dice, bueno, ¿qué quieres que te deje? ¿No? Es como de, ya estoy en mis últimos momentos, trae el juez, hacemos aquí un testamento oral, de volada, ¿qué te dejo? Y que te diga, no, yo no quiero nada que me puedas dar. Quiero vivir como tú. Y entonces digas, chanclas. Eso yo no puedo hacerlo en ti. Has pedido algo difícil. O sea, sí, ¿qué quieres que yo te dé? Tu espíritu. Y es como de, ájale. Eso lo tiene que hacer Dios en ti. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en ti. Y ese creo que es la meta. Llegar al momento en que la gente desee vivir como tú viviste. Y que puedas decirlo, exacto. Necesitas a Cristo. Él puede hacer que sigas mis pasos. Porque yo seguí los de Él. Sigue los pasos de Cristo. Y seguirás mis pasos. Bro! ¡Vámonos! Para el cielo, papá. Que venga el remolino de una vez y me lleve. En el momento en que te digan eso. En el momento en que tú puedas decir eso, bro. Que Dios nos conceda. Que Dios nos conceda. Decir esas palabras. Vivir ese momento. Al final de nuestros días. Pero eso se construye hoy. No mañana. ¿Ok? Un linaje espiritual. Que deseen buscar a Dios. Escucha esto. El único linaje que pretende mi vida dejarle a mis hijos, a mis seres queridos, es un libro y un nombre. Un nombre. El nombre de Jesús y un libro. La Biblia. Es lo único que quiero decirle a mis hijos. ¿Sabes qué? De todo lo que tengo, solo una cosa te quiero dejar. Un nombre y una Biblia. Un libro. Y que ellos sigan sus pisadas. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Déjame. Vamos a revisar rápidamente 2 Timoteo. Capítulo 4, versículo 6, ¿no? Está bonito. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nuestra batalla sea la de la fe, la espiritual, ¿ok? Y finalmente, ve lo que responde Elías, ¿no? Acá en versículo 10 de segundo de Reyes, capítulo 2, dice, él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. O sea, no, lo que te decía, no depende de mí. Y aconteció que yendo ellos
hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, como que pasó por el medio de ellos un carro de fuego. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más se le vio. Entonces, sí se le cumplió la petición a Eliseo, porque de pronto fue arrebatado en un torbellino Elías. Ok, entonces, la pregunta es, ¿por qué fue llevado así Elías? Yo me preguntaba eso, o sea, y luego, o sea, ¿por qué no todos nos morimos así y ya? ¿No? Está padre. O sea, ¿por qué todos los demás profetas no se murieron así y ya? ¿Por qué no fueron, bueno, déjame corregirlo, ni siquiera se murió? ¿Por qué no se fueron en un torbellino como todos los demás? Digo, perdón, ¿por qué eso? Tú me entiendes, ¿no? ¿Por qué no todos nos vamos en un torbellino como se fue él? ¿O por qué no él se murió como todos los demás, así en una tumba o lo que sea? ¿Sabes por qué? Yo creo, no sé, pero es una suposición. Porque la Biblia dice que va a regresar. Es interesante, él no se fue al Seol. Esta idea que tenían los judíos de que los muertos iban a las profundidades. No, él no fue para allá, para arriba. ¿Por qué? Porque todavía iba a dar testimonio de Jesús en la transfiguración. ¿Te acuerdas cuando Pedro dice, órale, vi a Moisés y a Elías? Y todavía dice que hacia el final de los tiempos, en Apocalipsis, uno de los dos testigos va a ser Elías. Todavía tiene que hacer cosas Elías, ¿me explico? Está muy interesante eso. Pero me encanta porque esto entonces significa que es un linaje, ¿no? El haber abrazado a un discípulo y invertir tu vida para otra persona. Es un linaje espiritual, no lo invertiste para otra cosa, sino para enseñarle las pisadas de Cristo. Y es un linaje que permanece entonces sí, que trasciende más allá de ti. ¿Por qué? Porque aún has de regresar. ¿Ok? No sé cómo te lo podría explicar. Yo creo que fue demostrado, y podrías leerlo, no sé si nos dé tiempo, pero podríamos leerlo un poquito más adelante, que dejó claro que fue llevado al cielo porque debía haber testimonio de que no había muerto. Creo que es muy importante que cuando tus seres queridos te despidan, queden claro a dónde fuiste. ¿Ok? Queden claro a dónde fuiste. Queden claro que ya sea... No que ya sea, sino que queden claro que vas a regresar un día junto con Jesús. Y que lo mejor sea que regreses junto con ellos y con Jesús. Que quede claro a dónde fuiste y que vas a regresar. Que tu alma no se quedó en el Seol. Que tu alma fue resucitada junto con Jesús. Es muy importante. Y déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo poder ir al cielo? Cree en Cristo. Reconoce que eres pecador. ¿Ok? Reconoce que estás esclavizado ante ese pecado. Que te tiene apañado y alejado de Dios, esperando castigo. Pero que Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Resucitó para ofrecerte perdón y una nueva vida. Tienes que creerlo. Arrepiéntete de tus pecados y cree con todo tu corazón que Cristo pagó por ti. A veces nosotros salimos a las calles y preguntamos, oiga, si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? Y me dicen, y mucha gente, no sé si sea tu caso, pero mucha gente dice, no sé. Cuando me dicen no sé, les digo, es que usted no ha creído en Cristo. Porque si creyera que Jesús es suficiente y que pagó por completo, tendría seguridad a dónde va. Pero como no sabe, es porque no cree completamente que Cristo es suficiente y que Cristo pagó todo. ¿Quieres tener seguridad? Cree en Cristo. Cree en Cristo, que es suficiente y que pagó todo. Arrepiéntete y entrégale tu vida, ¿ok? Para irse al cielo, ¿ok? Pero regresando un poquito al mood que traíamos, el asunto es ese. Debe ser un linaje que deje claro que a dónde fuiste y que vas a regresar. Un linaje que contemple las riquezas y los tesoros eternos. ¿Ok? Un linaje
que trascienda tu vida, más allá de ella. ¿Sabes? La Biblia constantemente habla de que es a través de las generaciones que se nombra Jehová. Por ejemplo, el Salmo, te voy a dar un par de ejemplos solamente de los Salmos. Salmo 79, 13, dice: y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, ¿no? Y el Salmo 102, lo dicen varios salmos, de hecho, es una frase muy repetida de generación en generación, ¿no? El Salmo 102, versículo 12, dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu memoria de generación en generación. Es muy interesante que el linaje de los cristianos del primer siglo lo seguimos trayendo hoy en nuestros corazones. Gracias a ellos que le hablaron a otros y a otros y a otros, es que a lo largo de la historia Dios sigue siendo alabado. Tus bisabuelos escucharon el mismo mensaje que tus bisnietos escucharán. Pasará una generación y Dios fue fiel. Pasará otra y Dios fue fiel. Vendrán otras y Dios seguirá en su trono. Pero a ti te queda continuar con esa cadena, ¿ok? Que tu testimonio y tu generación sea un testimonio que trascienda tu era, tu mundo. Que sean riquezas eternas y que trascienda en este mundo, ¿no? Que se quede en ellos, en estas personas en las que invertiste, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 11. Hebreos 11 es un gran testimonio, es un gran testimonio. Habla de hecho de grandes testimonios, de un gran linaje, ¿verdad? De un gran linaje. Efesios casi empieza como Hebreos, ¿no? Pero en Hebreos 11, en esta galería de la fe, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Que sigan nuestros testimonios de fe, aún muertos, hablando a la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, ¿no? De nuestra esposa tal vez, de nuestros nietos. Y que nuestro linaje dure en ellos, ¿no? Por ejemplo, termina todo este discurso del escritor de Hebreos con estas frases en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, recuerda el testimonio de estas personas, el legado que nos están dejando, y sigue a Cristo. Eso. Buscamos trascendencia. Qué bello sería que dijeran: recuerda el testimonio de tu abuelito y sigue a Cristo. Recuerda el testimonio de tu papá y no dejes a tu esposa. Recuerda el testimonio, no sé, de tu tío, ¿no? O de tu amigo y no niegues al Señor. Te digo, si eso logra pasar en nuestras vidas, que venga el torbellino y nos lleve ya, ¿verdad? Corramos con paciencia. Y lo mismo por el linaje que recibimos de los cristianos. Sigamos corriendo con paciencia. Me encanta que sea un linaje que dure en ellos y a través de ellos. Que gracias a esto que nosotros vivimos, ellos prediquen el Evangelio. Hablen de la cruz de Cristo. Que de generación en generación se anuncie su nombre. ¿Por qué fue llevado Elías al cielo? Para dejar dicho claramente que iba a regresar, para que todo el mundo se enterara que hay un Dios vivo y poderoso, que no lo busquen aquí, que no lo busquen en esta tierra, que sepan dónde está y que sepan con toda certeza que un día va a regresar. Eso va a suceder más adelante con Eliseo, ¿no? Me encanta porque Eliseo termina diciendo:
acá en Segundo de Reyes, versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomado sus vestidos, rasgó sus vestidos. Cuando dice Padre mío, está haciendo referencia a Elías, que lo considera su Padre celestial. No se le hablaba como Padre hoy en día a Dios, nuestro Dios Padre, ¿no? Fue hasta que vino Jesús y como que nos abrió esta nueva forma de relacionarse. Entonces, este Padre mío realmente es como decir: ¡Hey, Elías, los vi! ¡Sí los vi! Voy a tener tu espíritu. Voy a seguir tus pisadas. Y nunca más lo vio más, porque sabía, hay una mosquita, porque sabía a dónde estaba Elías. Los demás, si tú te vas más adelante, ¿no? Y recibió el poder de su espíritu. Y si tú te vas más adelante, los profetas que estaban de lejos dijeron: oye, pues si quieres, vimos que de pronto se lo llevaron y quién sabe dónde quedó. Si quieres, vamos y lo buscamos en el cerro. Lo han de haber dejado allá por el cerro. Y Eliseo dice: no, yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Entonces, ¿por qué fue llevado en fuego? Para dar testimonio de dónde está y que va a regresar. Que la gente sepa cuando nosotros partamos en dónde estamos, con quién estamos y que un día vamos a regresar. Recapitulando, recuerda que vas a morir y vive para ese día. Busca un linaje y no una persona, que sea un linaje espiritual y un linaje eterno. Que toda la gente sepa a dónde fuiste, con quién estás y que un día vas a regresar. ¿Ok? ¿Oramos? Dios, te pido por favor, Señor, que invirtamos nuestra vida correctamente, Señor. Y que busquemos lo que es correcto, Señor. Y concédenos el enorme privilegio, Señor, de tener a alguien al final de nuestros días, Señor. Concédenos el enorme privilegio, Señor, de impactar la vida de personas para que después de nuestras vidas sigan tus pisadas y anunciando tu nombre, para que de generación en generación se cuenten tus maravillas, Señor. Que nuestro linaje, Señor, tenga repercusiones eternas en los cielos, que la gente que nos conozca sepa que un día, Señor, seremos llevados por ti, que sepa dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, y que un día regresaremos junto contigo a reinar en este mundo, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.